García, lo llamé nuestro querido doctor, doctorado también en salud pública. Académico del Magíster en Salud Pública de la Universidad de Santiago. Exactamente. Y estuvimos ahí intercambiando algunos datos. Yo no había entendido mucho, no había entendido todo lo que significaba finalmente los datos que habían entregado, porque el Ministerio de Salud dice, por ejemplo, que tiene un 67% de efectividad para prevenir la enfermedad. Eso significa el que... COVID sintomático, no para prevenir el contagio, sino que arroje síntomas. Claro, entonces serían de 100 personas, 67 quedarían sin tener síntomas. Claro. Ya, otro de los datos que entregó, recuerden que es un análisis basado en 10,5 millones de personas, distinto al análisis que se obtiene cuando hay un estudio clínico, que son con 3.000 o 4.000 personas, claro, a cuando ya se han inoculado a 10,5 millones de personas. Y personas además que habían pasado ya los 14 días de su segunda dosis. Claro, y más encima 10,5 millones de personas que se comportan como nos comportamos los seres humanos, o sea, claro, tal vez no manteniendo la seguridad en la casa, no utilizando la mascarilla en la casa, tal vez olvidándose de lavarse las manos en algún momento. No sé cómo te comportas tú, en pleno Marcelo. riesgo, o sea, en pleno riesgo, porque todo, o sea, al salir de la casa ya uno corre un riesgo, sí, claro que sí, al estar en contacto con otras personas. A ver, ¿qué otros datitos? 85% de efectividad para prevenir hospitalización, que es muy cercano a los índices que se habían difundido ya. El 89% de efectividad para prevenir ingreso a UCI. Y este dato, que es el dato más complejo de entender, tú tienes tuviste la conversación con Cristian y puedes explicarlo mucho mejor respecto al 80% de efectividad para prevenir muerte. ¿Por qué si un 89% de efectividad para prevenir ingreso a UCI bajaría al 80% de efectividad para prevenir muerte? No. No, claro, esto es de la gente que al final llega al hospital. Claro. O sea, porque si estamos viendo que en un 60 y tantos % las personas no van a tener esta enfermedad o no van a hacer cuadros de enfermedad de COVID, nos queda un 33% que sí puede hacer cuadros. Ya, yo lo voy entendiendo de esta manera. Les voy a leer a ver uno de los tweets que se lo envié al doctor García. El doctor García me dijo, sí, puede ser más o menos... Explicado así. No era fácil de explicar. No, claro. No era fácil de explicar, pero se los cuento como... Porque Arauz también lo dijo de una manera confusa. Él dijo acerca del 80% de efectividad para prevenir muerte, que de 100 personas que hubiesen muerto por COVID, o sea, no es de 100 personas, sino que de 100 personas que hubiesen muerto por COVID, 20 lo harán vacunados. Claro, y recuerden que la cantidad de personas que mueren por COVID, una persona que se enferma de un 100% es el 2,5%. La letalidad. La letalidad de la enfermedad en general. Entonces sí, ahí tenemos que ir... Que es alta, porque antes hablábamos del 1,5, ¿te acuerdas? Y fue subiendo, porque estamos hablando no del índice de mortalidad, que es una tasa que se divide por 1000. La letalidad, imagínate, el 2% de 17 millones, por ejemplo, en el país, es una cifra muy alta de personas. Entonces... Sí. Es un número complejo. Y esa cifra disminuye porque ese margen de letalidad lo altera, lo aminora, lo modera la vacunación con Coronavac, que es súper importante, o con la Sinovac, como se conoce. Claro. Entonces, ¿qué decía este tuit? Que lo puso un periodista, y por eso lo consulté con otros médicos y con el doctor García. José María del Pino dice, a ver, para explicar una cifra en términos absolutos, dice, en un país de 1000 personas... de casos confirmados, ya, que no están vacunados, mueren 25 personas. O sea, claro, un 2,5 de esos 1000, que son 25. ¿Ya? Ya. O sea, de 100 personas, 2,5 mueren. Perfecto. Por COVID. Entonces, si ese mismo país se le pusiera la vacuna... Es que tengo una duda ahí, porque la letalidad es en toda la población, no es como la tasa de mortalidad. Pero es que no me confunda, porque estoy leyendo lo que le mandé a un médico y me dijo, sí, es ya, así. Ok. Si empezamos a confundir, nos vamos a aparecer al Ministerio de Salud. Por favor, que no va a dejar nada claro. Doctora Daza, no, es que ya sé, espérate. Doctora Daza, por favor, contente usted esta pregunta. Doctora López, por favor. Bueno, a ver, se lo leo de nuevo. Para explicar en cifras en términos absolutos, en un país de 1000 personas con casos confirmados que no está vacunado, van a morir 25 personas. Claro, en un país de 1000 personas mueren 2,5. Claro, 25. Exactamente, ya, perfecto. Ya, si a ese mismo país se le pusiera la vacuna antes, o sea, a esas 1000 personas, a ese mismo país de 1000 personas se le pone la vacuna antes, va a morir solo 5 personas, o sea, el 0,5% de la población. Claro que sí, disminuye totalmente la tasa de letalidad. Ahora, ojo, porque esto producido por la enfermedad. Claro, ojo, es un súper buena manera de graficar cómo se reduce la letalidad, pero es importante también no confundir esto con la posibilidad de llegar a una inmunidad de rebaño. No tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver, pero son alentadores en todas súper buenas noticias. Todas partes del mundo están destacando esto. En Argentina están destacando, en Colombia también, estaba leyendo en Colombia, porque también están poniendo la Sinovac.
y también hablan de resultados alentadores, así que es una tremenda noticia para nuestro país. Ahí estamos viendo en Santiago TV la efectividad de la vacuna Coronavac en virus inactivo contra SARS-CoV-2 en Chile. Hay varios gráficos que envió el Ministerio de Salud y uno puede apreciar, por ejemplo, en las láminas que vienen posteriormente, cómo las personas que han sido vacunadas, sobre todo los mayores de 60 años, han tenido una hospitalización menor que las personas mucho más jóvenes que no han accedido a la vacuna. También se destacaba el nivel de fallecimientos, que es muy distinto a la primera ola. Son muchos casos igual, pero la primera ola fue muy fuerte la cantidad de fallecidos. También lo destacó el Ministerio de Salud. Y en la explicación daban cuenta de esto, pues de que la vacuna estaría surtiendo efecto sobre la población y también estaría protegiendo a las personas que ya tienen las 2 dosis de la Sinovac. Mira, sí. Ahí estamos viendo casos en el tiempo, por ejemplo. Ojo que igual, además estamos siendo vacunadas con otras vacunas que también tienen súper buenos niveles de eficiencia, como el caso de la Pfizer, por ejemplo. Tú estás en ese 9% de la población vacunada con Pfizer. Con Pfizer. ¿Por qué? Te metieron los ojitos azules y dije, yo soy el que te dijera, no, usted pase para acá, Pfizer. No, porque en el CEFAM donde fui estaban colocando Pfizer. Qué bueno, claro, es como, no sé si es mejor o peor en realidad. Pero tengo entendido, me lo comentó una periodista que sabe mucho de esto, me dijo que sobre todo los CEFAM, que son más grandes, tienen el lugar específico para guardar ese tipo de vacuna. Claro. Acuérdate que tiene que estar a más de 70 grados bajo cero. Sí. Entonces no puede mandarlo a un consultorio pequeño, ni nada, sino que van a lugares de amplio... que son grandes, de amplia capacidad, donde hay mucha gente porque esas son las que se tienen que ir rápido en la vacuna, porque claro, al bajarle la temperatura duran 2 o 3 días nomás, exactamente. Y ahí muere la tiene vacuna. Muy poca duración, y qué buena esa explicación, porque me escribió justo una persona en Twitter el otro día que estaba preocupada de que en Las Condes le había tocado a alguien que ella conocía vacuna Pfizer, y consideraba que era como discriminatorio la posibilidad de que en ciertas comunas más ricas se estuviera vacunando, inoculando la Pfizer y no la Sinovac, que es como la mayoría. Y no, pues pasa que en distintos lugares del país efectivamente estas dosis, que además son mucho menores en cantidad, cuesta mucho más comprar, mucho más distribuir, se produce mucho más lento también. Por ejemplo, mi mamá vive en Ñuñoa, igual que yo, y ella tuvo Sinovac y yo tuve Pfizer, o sea, porque ella fue a otro centro de vacunación. Claro. Que le queda más cerca de la casa que al que fui yo, que me queda al lado de la casa. Y originalmente, pero no sabía cuál tenía. Y originalmente esas pocas cantidades de Pfizer que llegaron, y algunas de esas que quedaron para la población, fueron inoculadas al personal médico. Sí, claro, al personal de salud. Prioritario. En realidad, sí. Oye, nada de lo que hemos dicho respecto de los buenos resultados que arroja la vacuna Coronavac o Sinovac, y por supuesto su incidencia en disminuir la posibilidad de fallecer, cambia la condición de excesivo resguardo que hay que tener. Siempre hay un porcentaje de la población que va a quedar, imagínate, si estamos hablando de porcentajes sobre el 70, 80, igual estamos hablando de un buen porcentaje de la población que va a enfermar, incluso yéndose vacunado, que va a arrojar síntomas, que va a agravar y que en una de esas va a morir. Hoy día, recordemos, ayer fueron sobre 200 los fallecidos, hoy día son 150 los fallecidos, y además se genera una situación compleja, que por un lado es positiva, pero que por otro lado es muy compleja, y que es que las personas no fallecen, pero sí quedan ocupando, muchas de ellas, las camas por mucho más tiempo. Y estamos en un nivel de saturación muy alto, entonces es fundamental seguir con el cuidado. Son las 12:13 minutos.